Cuando las autoridades irrumpieron en ese operativo en Colima, no iban tras un criminal cualquiera. Buscaban a El Joker, un nombre que sonaba a burla, pero lo que encontraron no tenía nada de gracioso. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y por qué su muerte podría desatar algo mucho más grande? Si te interesan las historias reales de crimen que sacuden a México y al mundo, suscríbete ahora a Alerta Roja. Todo ocurrió el 15 de marzo de 2026 en el estado de Colima, una región que en los últimos años se ha convertido en uno de los puntos más violentos del país. Esa mañana, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cuidadosamente planeado. No era rutina, no era prevención, era una cacería. El objetivo, un presunto líder criminal vinculado al CJNG, conocido como El Joker, un apodo que ya circulaba entre reportes de inteligencia. Un nombre que, según autoridades, estaba ligado a operaciones clave dentro de la organización. Pero había algo extraño, muy extraño. A diferencia de otros objetivos prioritarios, su identidad era difusa. No había demasiadas fotos, no había demasiados registros públicos. Era como si alguien hubiera intentado borrar su rastro. O peor, como si nunca hubiera querido ser encontrado. Las fuerzas federales llegaron al punto exacto, sin errores, sin advertencias. El operativo fue directo, rápido, violento, y en cuestión de minutos, todo terminó. El Joker fue abatido, pero aquí es donde la historia cambia, porque cuando revisaron la escena, no encontraron solo a un hombre, encontraron indicios de algo más grande, mucho más organizado y posiblemente mucho más peligroso de lo que habían anticipado. La pregunta ya no era quién era el Joker. La verdadera pregunta era ¿a quién protegía o quién lo protegía a él? El operativo había terminado, pero la investigación apenas comenzaba, porque casi de inmediato algo no cuadraba. Según los primeros reportes oficiales, el Joker era un presunto líder criminal con operaciones en Colima, un objetivo relevante, peligroso, prioritario. Pero cuando comenzaron a revisar su entorno, surgieron las primeras contradicciones. No vivía como un líder, no se movía como un líder. Y más inquietante aún, no estaba rodeado del tipo de seguridad que normalmente protege a alguien de su nivel. Entonces, la pregunta empezó a tomar fuerza dentro de las autoridades. ¿Era realmente quien decían que era? O peor, era solo una pieza reemplazable dentro de algo más grande. Los agentes encontraron objetos, dispositivos y posibles indicios de comunicación, pero había algo raro, demasiado limpio, demasiado ordenado, como si alguien hubiera tenido tiempo de prepararse o de escapar, porque aunque el Joker fue abatido, no hubo detenidos clave, nadie más cayó, nadie importante, y eso, en un operativo de este tipo, no es normal. Horas después comenzaron a circular versiones extraoficiales. Algunas sugerían que el Joker no era el verdadero operador principal, que su nombre se usaba como fachada, como distracción, como escudo. Y entonces apareció otro detalle inquietante. Testimonios no oficiales hablaban de movimientos inusuales días antes del operativo, personas entrando, personas saliendo, vehículos que no coincidían con el perfil del lugar, como si alguien supiera que algo iba a pasar. Pero si eso es cierto, entonces alguien filtró información, alguien avisó o alguien decidió sacrificarlo. La narrativa oficial seguía firme, objetivo abatido, operativo exitoso, amenaza neutralizada, pero entre líneas, la historia empezaba a romperse, porque cuando un supuesto líder cae y nada cambia, eso solo puede significar una cosa, que el verdadero poder sigue intacto y oculto. La pregunta ahora es más inquietante que antes. Si el Joker no era la pieza principal, entonces, ¿quién mueve realmente los hilos? La noticia se propagó en cuestión de horas. El Joker había sido abatido y en apariencia el Estado había ganado. Pero en el mundo real, ese tipo de victorias nunca son el final, son el inicio. Porque cuando una figura vinculada al CJNG cae, no solo desaparece una persona, se rompe un equilibrio, se abre un vacío, y ese vacío siempre se llena. La pregunta no era si habría consecuencias, la pregunta era ¿cuándo?
Esa misma noche, en distintos puntos de Colima comenzaron a reportarse movimientos inusuales, vehículos sin placas, convoys discretos, zonas donde de pronto nadie quería estar. El silencio empezó a pesar, como si algo se estuviera organizando, como si alguien estuviera contando, calculando, esperando, porque dentro de estas estructuras, la muerte no se olvida, se cobra, y a veces con precisión quirúrgica. Días después, los primeros indicios comenzaron a aparecer. Ajustes internos, reacomodos, nombres que empezaban a sonar, nuevas figuras que intentaban ocupar el espacio que el Joker dejó. Pero aquí viene lo más inquietante. No era solo una lucha por poder, era una lucha por control territorial, por rutas, por dinero, por influencia. Y eso convierte cualquier vacío en una bomba de tiempo. Porque cada decisión que tomó el Joker ahora estaba expuesta. Cada contacto, cada lealtad, cada traición, todo quedaba al descubierto. Y en ese tipo de escenarios, las venganzas no siempre van contra los enemigos. A veces, van contra los propios. La tensión creció. Las autoridades reforzaron presencia. Pero incluso eso parecía insuficiente. Porque cuando un líder cae y no se entiende completamente su red, lo que viene después es impredecible, caótico y muchas veces más violento. Entonces, lo que parecía un golpe estratégico podría convertirse en el inicio de algo mucho más grande, más oscuro, más difícil de contener, porque eliminar a una pieza no destruye el tablero, solo obliga a que alguien más haga el siguiente movimiento. Y ahora mismo, alguien ya lo está haciendo. Si quieres seguir descubriendo las historias reales más impactantes del crimen, suscríbete ahora a Alerta Roja.